Ser hermanos destroza el borde divisorio entre lo étnico, político y cultural, pues en Cristo estamos unidos en un vínculo perfecto que nos hace hermanos y transforma la vida de aquel que lo experimenta. Te invitamos para que junto a nosotros conozcas la verdad del único que cambia vidas. Esto es Entre Hermanos. Amigos, bienvenidos a su podcast Entre Hermanos. Esta tarde tenemos invitado especial, el profe. Tenemos a Willer Montesinos, pero vamos a comenzar orando antes de que pues él se presente también y podemos comenzar a escuchar su historia. Así que, ¿qué les parece si oramos esta tarde? Señor, te agradecemos por este tiempo que nos das de poder compartir y conocer testimonios de vidas que tú has transformado, Señor. Padre, usa al hermano Willer para poder hablarnos a nuestro corazón esta tarde o en el tiempo que las personas estén escuchando este podcast. Señor, gracias, Señor, por traer personas aquí a poder compartir su testimonio con todos aquellos que estamos listos para poder aprender de aquellos que van pasos adelante de nosotros en el ministerio. Ayúdanos a crecer espiritualmente en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Profe, bienvenido. Muchas gracias. Preséntese, por favor, con las personas que nos escuchan. Bueno, mi nombre es Willer Montesinos. En realidad, así como se pronuncia, aunque en Ecuador siempre me decían Willer, tal cual se escribía. Pero teníamos mucho problema con eso cuando ya nació nuestro hijo, que también se llama así. Bueno, soy de Ecuador, casado con Leticia. Ella es de Argentina. Tuvimos la oportunidad de conocernos en el seminario bíblico Hebrón, allá en Santa Cruz de la Sierra, Bolivia. Ella venía del sur de la Patagonia, Argentina, y yo venía más al norte de Ecuador, y allí nos conocimos. Luego nos casamos y tenemos ahora dos hijos, ¿no? Willer Alejandro, que él va a cumplir 15 años, y mi hija Zoe, que cumplió los 11 años. Sí. Quiero decir que con Willer, bueno, lo conocí al profe en las canchas, aquí en las clases, y compartimos esa afición por el fútbol, ¿cierto? En realidad, fútbol aprendí a jugar en el seminario bíblico en Bolivia. Yo toda la vida jugué básquetbol, eso fue el deporte que practiqué de muchacho. Jugué en el colegio, jugué representando por muchos años. Tuve la oportunidad de tener unas becas para ir a la universidad por el tema del básquetbol. Y casi fútbol muy poco. Siempre me gustó, siempre lo vi. Soy hincha del equipo más grande allá en Ecuador, que es el Barcelona de Ecuador. A ver. Ese es el mejor. Y me gustaba mucho seguir el fútbol, pero no lo jugaba. Entonces, cuando yo voy a Bolivia a estudiar, muy pocos jugaban básquetbol, ¿no? Y en el seminario la mayoría de los chicos eran muy buenos en fútbol, así que ahí empecé mi carrera futbolística. Y sí, me gustan mucho los deportes, así que juego lo que puedo, aunque soy malo en algunas cosas. ¿Celebró el mundial pasado? Por supuesto. ¿Cómo fue ahí? ¿La familia dividida o qué? Sí, pero la ventaja es que tienes dos opciones, ¿no? pero sí, muy contento por el deporte en Ecuador y todo eso, pero feliz también por Argentina, ¿no? Parte de mi corazón está allá, ¿no? Y claro, la media naranja. Así es. Entonces, sí. Profe, y cómo ahora que usted dice, bueno, nos conocimos ahí, jugó mucho básquet y todo, ¿quién fue Willer de pequeño? ¿Cómo le dicen en su casa? Sí. ¿Cuál era su sobrenombre o nombre de cariño? Bueno, mi segundo nombre es Eduardo y es la manera como me llamaba mi madre, ¿no? Pero en mi casa me conocían por Willer o Willer, como lo pronunciaban. Bueno, yo crecí en un hogar que supuestamente era católico, ¿no? Y muy tradicional, pero mis padres no eran mucho de ir a la iglesia y cosas como esa. Siempre estuvimos rodeados de un contexto como espiritual, de acercarse a Dios de alguna manera, aunque no íbamos a ninguna iglesia y todo eso. De modo que crecí, puedo decir, en un hogar bastante funcional, sano de alguna manera. Así que mi niñez, aunque vivía en un barrio que no era muy sano, Dios guardó. Saludos ahí. Sí, saludos y justo mi barrio se llamaba Buenos Aires. Así que... Saludos a Buenos Aires. Saludos al barrio Buenos Aires, allá en Machala, Ecuador. Entonces... crecí así, ¿no? En casa y
Mis padres siempre fueron preocupados, aunque sí vivimos épocas muy, muy difíciles. Mi papá era médico, mi mamá trabajaba en una compañía y todo eso, pero tuvimos momentos económicos muy difíciles, ¿no? Pero para ellos siempre fue importante la educación y estar ocupados en algo, y ahí fue como viene el tema del deporte y cosas como esa, la escuela, el colegio. Entonces, prácticamente una vida muy regular y muy sana, por así decirlo, ¿no? Pero todo ahí en Ecuador, en Machala, dice, se llama Sí. municipio, ¿cómo se le conoce? Es la ciudad, Machala, la provincia se llamaba El Oro. ¿A qué se dedicaban sus papás? Mi papá era médico y mi mamá trabajaba en una compañía que procesaba cartón para banano. El área donde es mi ciudad, exporta mucho banano, ¿no? Y había una compañía muy grande que producía el cartón para ese banano, y ahí trabajaba mi mamá. ¿Y por ser médico nunca fue influenciado por eso o su familia? Yo quise estudiar medicina, eso es lo que anhelaba. Yo conozco al Señor a la edad de 14 años, pero la idea era mi plan era terminar el colegio. Me quedé en mi ciudad por los Juegos Nacionales antes de tomar las becas para ir a estudiar medicina, y resulta que en ese tiempo es cuando el Señor me llama, ¿no? Y de modo que para la familia, casi todos no creyentes, era una locura, porque de pronto, ¿cómo vas a dejar esta oportunidad por este fanatismo de ir a estudiar a un seminario bíblico, ¿no? ¿Cuántos años tenía, profe? Cuando pasa eso, yo tenía 19 años. Hace 5 años después de haber conocido, al Señor. A Cristo. ¿Y cómo llega a la iglesia? O sea, ¿cómo es ese momento de encontrarse con el Señor? Su vida, dice, éramos regulares, una religión tradicional, pero sin una conexión con el Señor. ¿Cómo es ese llamado? ¿Cómo viene a ser usted, entregar su vida al Señor? Sí. Bueno, yo tengo 14 años y conozco al Señor un 20 de febrero del 97, justo 2 días antes de mi cumpleaños. Y, como digo, mi vida estaba enfocada en el estudio, enfocada mucho en el deporte, con inquietudes obviamente de la adolescencia, en un hogar, digámoslo así, bastante funcional de alguna manera. De modo que yo comparo muchas veces mi vida con, como hablamos hace un momento, con la historia o la parábola del hijo pródigo, que usualmente la gente considera el hijo pródigo en la historia, pero en realidad Jesús hablaba de 2 hijos, ¿no? Yo me considero parte de esa historia no como el hijo menor, ¿no? Porque no llevé una vida desordenada, no frecuentaba ciertos lugares. De alguna manera Dios preservó, ¿no? Sin embargo, yo creía que era bastante bueno. ¿Sí? Okay. Creía que era muy bueno, creía que en relación a otros andaba bien, como que Dios se sentía muy orgulloso de alguna manera de mí. Entonces vengo al Señor en un momento de crisis, cuando mis padres pasan una situación muy complicada en su matrimonio, donde en algún momento nada de lo que hiciésemos podría ayudar a que la situación se resuelva. Tiempo atrás mis papás habían visitado una iglesia. Yo tenía a mi tío abuelo, que fue el primer creyente en la familia. Él conoce al Señor en una campaña evangelística, y fue él que desde muchacho nos empezaba a contar las historias bíblicas y cosas como eso. Nos gustaba oírlas, pero de lejos nada más. Sin mayor impacto. Así es. Entonces, cuando mis padres llegan a este momento de crisis, y yo soy el mayor de 3 hermanos, una situación bastante crítica, resulta que mi madre acepta la invitación a una reunión en una casa, ¿no? Un estudio bíblico en una casa, y era de una iglesia que estaban empezando, ¿no? Eran misioneros norteamericanos que, por cierto, estudiaron español aquí en Río Grande antes de ir como misioneros a Ecuador. Fueron a Floyd y Amy Dubber. Ellos fueron misioneros también. Parte del equipo que plantó la iglesia estaba Jerry Silva, ¿no? Y Jerry también había estudiado español acá, entonces eran parte del equipo. Entonces, cuando llegamos a esta casa, vamos solamente mi madre y yo. Y ahí estaban ellos, y ahí fue donde, aunque había escuchado antes el Evangelio, como que por primera vez llegó a tener sentido para mí. El asunto es que existe una confrontación entre lo bueno que yo creía que era con lo que Dios decía acerca de mí. Entonces, como que se anulan mis estándares
para ponerme o enfrentarme al estándar de Dios. Entonces yo siempre digo, fue la primera vez en mi vida donde podía ver cuán pecador era, ¿no? A pesar de que no bebía, no fumaba, y cosas que uno dice, no, estoy bien porque no hago esto, ¿no? Pero realmente era un hermano mayor. Creí que estaba cerca de Dios cuando estaba realmente lejos. Y fue en ese momento donde entrego mi vida al Señor, donde el Señor nos salva por la fe, y de pronto nace en mí el deseo de caminar con Él, de seguirle. Por primera vez me sentí amado a pesar de quién era. Por primera vez no tenía que impresionar ni hacer nada para ser aceptado, ni esforzarme para hacer las cosas bien, sino que sabía que Él me amaba a pesar de quién era. ¿Cuántos hermanos tienen? Son 3 hermanos. Tengo un hermano menor que yo y luego 2 hermanas menores. ¿Y ellos eran 6 en la familia entonces? Éramos 6, 4 y mis 2, padres 6. y mis hermanos. Y los 6, bueno, me dice, solo fue usted y su mamá a la iglesia en ese momento. En esa ocasión, mi madre y yo conocimos al Señor, nos entregamos al Señor ese día. Desde ahí nació en mi madre y en mí un anhelo por ir a esta casa. Era un hogar donde se reunían, éramos 2 familias nada más. Y luego mi madre trae a mis hermanos y cada uno viene en diferentes tiempos conociendo al Señor. Luego mi hermano, el que me sigue, mi madre y yo tomamos la decisión de poder bautizarnos. Pero hasta ese entonces mi papá no quería saber nada, pero tampoco impedía que nosotros fuésemos. Para mí era muy notorio ver lo que Dios estaba haciendo en el corazón de mi madre, cómo actuaba y cómo respondía a pesar de la actitud de mi padre. Y de modo que ya no había en mí la inquietud de qué va a pasar con mi familia o qué va a pasar en el futuro, porque ahora estaba convencido de que Dios... ¿Se puede decirnos cuál fue el crisis de la familia que como llevó, era parte de lo que pasó? Sí, fue una situación en la cual ellos ya estaban pensando en divorciarse, ¿no? Entonces el choque para mí era, pero sí, supuestamente íbamos muy todo bien. Todo está bien. ¿No? Y ahora... Y entendía que el problema, aunque tenía 14 años, entendía que el problema no venía de afuera, venía de lo que había dentro del corazón de ellos, ¿no? Wow. Y igual, obviamente, era una sensación igual en mí. O sea, ¿qué puedo hacer si igual yo estoy en lo mismo, ¿no? Y no pensó en esta situación decir como, todos estamos bien, ¿por qué nos pasa esto mal? ¿Será que pasaron estos pensamientos o algo así? Sí, porque... O sea, como... Todos somos buenos. Y yo creo que inevitablemente uno siempre va tratando de alinear tu camino mirando a otros. Comparándote. Entonces vos dices, sí, mira, estos están súper mal, tienen familia cerca, que a veces dicen, uy, estos están haciendo las cosas mal, yo no voy por las mismas sendas, creo que estoy bien. Estoy bien, sí. Pero cuando entiendes el evangelio, te das cuenta de que no es solo conducta, ¿no? Tiene que ver con destino, tiene que ver con propósito, tiene que ver con quién carga con las cosas cotidianas de la vida. Y creo que todo eso se desmoronó cuando la estabilidad de mi casa se viene abajo, ¿no? Y las personas que admiro, que trabajaban, que se esforzaban y todo eso, de pronto estaban en una crisis que ya no podían resolver. Y sabía que no iba a cambiarlo más dinero, no iban a cambiar otro trabajo. Tenía que haber un cambio desde adentro. El corazón. Por eso fue que cuando yo escucho el evangelio digo, pero si yo soy bueno, pero comparado delante de Dios, nunca me sentí tan sucio y tan pecador como ese día, ¿no? Sí. Entonces, como que Dios sacó mi mirada de otros para enfocarme a ti mismo. Hacia ¿Y era como a través de una prédica de la palabra o cómo era? ¿Una plática? En realidad fue una fue una enseñanza. Porque dice que es iglesia en casa. Ajá, Sí, fue una enseñanza. Recuerdo en esa ocasión que Jerry usó, no recuerdo exactamente el pasaje, pero recuerdo que estaba exponiendo y usó una cuerda y usó como una cajita que venía de lado a lado, ¿no? Pasaba entre la cuerda de lado a lado, pero un momento explicó el pecado, el nudo y luego no podía salir. Tipo magia, algo así, ¿no? Entonces, y luego como lo cubrió con un paño y sacó el nudo y pudo... O sea, eso ilustraba la idea de que
que mi problema con Dios no era No lo los iba a pecados arreglar que usted. cometía yo, sino Ajá. quién yo era, ¿no? Sí. Y que tal vez Wow. no tenía la oportunidad en ese momento de manifestar pecados mucho más groseros y cosas así, pero sabía que en cualquier momento podría ser. Porque el problema no estaba en lo que hacía, sino en quién yo era. Sí. Si me hago entender. Claro. Entonces, pero eso, me acuerdo mucho de esa ilustración, Ujú. ¿no? Que me llevó al hecho de poder compararme no con otros, como dije, sino directamente con Dios. ¿Y empiezan a construir una iglesia en casa las familias o que se mueven? O... Sí, en realidad nos mudamos de diferentes lugares, estuvimos en diferentes casas, fuimos una de las primeras familias. Mi padre viene al Señor como año y medio después. El Señor lo trae. Estábamos un día reunidos ya, mis hermanos conocieron al Señor y él llega al final. Un día Jerry era muy intencional en buscarlo, en salir a comer juntos, hasta que un día él dijo, yo quiero lo que ustedes tienen. ¿No? Él entendía de que había algo en nosotros que no había en él. Y es cuando él llega un día que estábamos reunidos en la iglesia, llega al servicio y después del servicio entrega su vida al Señor. Ujú. Y de ahí empezamos a caminar juntos como familia en Cristo. El llamado a su vida, que dice que fue a los 19 años, o sea, 5 años de iglesia, ¿hay otros ministerios que desarrolla o se queda ahí y empiezan a crecer los grupos? ¿O cómo funcionó esa parte? En realidad después conozco al Señor, en realidad nace en mí un deseo de conocerle, de buscarle. Luego, obviamente, siendo adolescente y todo eso, me empiezo a entusiasmar mucho con el deporte y con otras cosas. Y al final llega un momento en que mi corazón se enfría. Estoy en la iglesia, pero a la vez lejos del Señor, ¿no? Entonces, pensando en otras cosas. Pero recuerdo clarito que estaba en un campamento y no andaba bien con el Señor. Pero siempre fue mi intención de que mis amigos conozcan. Hasta que un día recuerdo, antes de ese campamento salíamos a la universidad porque me quedo en el primer año, tomé ahí en la universidad local, estudio agronomía porque eran los Juegos Nacionales y no quería perderme los Juegos Nacionales, me quedo estudiando un año ahí. Y un día saliendo de la universidad, hablando con uno de, en ese tiempo, mis mejores amigos, que jugábamos juntos, y hablando de todo, llegamos a discutir por el tema del deporte, y llegó un momento en que él me dice, yo trato de llevar la conversación hacia Cristo, no sé por qué, y él me dice, mira, para ser cristiano debo ser como tú, prefiero quedarme como estoy. Tú eres el reflejo de lo que es caminar con Jesús, creo que yo estoy caminando mejor. Ay, ay, ay. Así que no quiero saber nada de Dios si se trata de ser como tú. Wow. Y eso para mí fue un golpe Dolió. Sí, doloroso, sí. humillante. No supe qué decir. Ujú. Unos días luego decido ir a este campamento, que era en el oriente, en Ecuador, y voy con la intención de que Dios hable y más abierto, decir, ok, Dios, lo que tú quieras decirme. Y es allí con un predicador, Polo Miño, un gran amigo después, que estuvo compartiendo durante esos campamentos donde pude entender que el Señor me estaba llamando. Y fue allí en el campamento donde tomo la decisión de decir, Señor, mi vida es tuya y vuélveme hacia ti y lo que tú quieras lo hago. Y empiezan a hacer la idea de servir al Señor. Entonces es interesante porque en ese momento no podían creer en la iglesia, y todavía, ¿no? Pero gracias a Dios movió el corazón de los líderes de mi iglesia ya en ese tiempo y deciden apoyarme para ir a prepararme. Fue interesante porque se contemplaba la opción de Río Grande, obviamente los misioneros. O por Jerry Silva y todos los demás que... Exactamente. Ajá. Eso fue más o menos en el 2000, pero no sé qué pasaba en Río Grande en ese momento, como que no era el momento propicio. Creo que Río Grande estaba en una transición y viene la opción de Bolivia. Sin presidente. Sin presidente creo. o algo así. Y hay la opción de Bolivia. Entonces, ¿Cómo se llama el seminario? ¿Hebrón, dijo? Seminario Teológico Hebrón. Ah, ok. Entonces voy allá al seminario. Perdón, solo para concluir ahí la parte, dijo que usted estaba estudiando agronomía. Sí, ingeniería agronómica. Ingeniería agronómica. ¿Lo terminó? No, o hice ahí el primer pone año, pausa? jugué los nacionales. Terminando los nacionales, ocurre esto con mi amigo. Voy al campamento y Fue luego humillado
Fui humillado. Sí, humillado totalmente. Pero fue una situación muy difícil en casa porque para mi abuela, tíos, era una locura. ¿Es una familia de médicos o solo No, su papá? mi padre, Ah, ok. mi padre. Pero una familia Como enfocada... dejar la carrera. Sí, para mi abuela fue... La educación... Era lo sí, más importante es para importante, mi abuela. ok. Y mi abuela estaba muy enojada conmigo, con mi padre, y qué fanatismo, y cómo vas a dejar estas oportunidades. Y Oh, cosas ¿usted como le llevó esa. una carta de su abuela un día? Claro. Sí. Sí, para mi abuela siempre me escribió desde que estuve allá, porque nunca entendió por qué dejaste esta oportunidad por fanatismo. Ser ingeniero por ser pastor. Entonces, incluso era interesante porque vive un contexto donde ser profesional era muy importante. Pero recuerdo a mi padre apoyar mucho esa decisión, aunque no entendían completamente. Incluso en una ocasión, volviendo del seminario, mi papá le gustaba mucho el fútbol, lo acompañó a jugar ahí con los médicos y algunos mayores, y llegamos al complejo. Y obviamente muchos de los hijos de los médicos eran médicos, ¿no? Entonces cuando me llegan me decían, doctor, ¿y qué especialidad tiene? Y yo le decía... En teología. Así. No, estudié en Bolivia. ¿Y qué especialidad hay en Bolivia, no? Ajá. Y mi padre decía, no, él estudió en un seminario bíblico. Como un signo interrogación. ¿Y qué es eso? ¿Y qué haces con eso? Porque todavía no era como pastor todavía. No, Recién era... llegaba mi primero o segundo año de seminario. Entonces, ok. pero para ellos era como, tienes que ser un doctor, porque mi papá es doctor. Entonces Sí. me dicen, ¿qué es eso? Le digo, bueno, es para ser pastor, misionero. Y uno de ellos dice, o sea, vas a ser pobre, ¿no? No. O sea, no vas a hacer nada. Con lo molito, directo. Sí. Sí, a mí y mi padre allí. Oh, wow. Y yo me sentí avergonzado. Sí. Pero mi padre no. Oh. Y eso fue algo que me impactó porque mi papá dice, mi hijo tomó la mejor decisión de su vida. Y eso como que me volvió a alinear otra vez de que lo que yo estaba haciendo o respondiendo era un privilegio. Ujú. Entonces, más o menos para entender la magnitud de lo que era Sí. desaprovechar esto por irte a un seminario bíblico. Pero lo interesante es ver en retrospectiva con respecto a esto, es que cuando yo llego a Hebrón, Dios empezó a tratar conmigo, me mostró realmente que no era una cuestión que yo podía decidir, era que Él me llamó. Entonces entré en una desesperación porque decía, Dios, llama a otro porque me daba miedo, ¿no? Pero bueno, Dios trató con eso. ¿Puede recordar cuál es su mayor miedo en ese momento? Sí, era el hecho de no ser capaz. Era soltero para empezar. Sí, era soltero, pero era como, no sé, era como entender, no en la totalidad, pero entender la magnitud en lo que estaba. Ujú. Primero yo no lo escogí, Ujú. no lo decidí, no sé qué hacía en Bolivia, y de pronto, ¿y si fracaso? ¿Y si no lleno las expectativas de Dios? ¿Y si me equivoco? O sea, era un temor de saber que esto era algo más grande de lo que yo podía hacer. Ujú. Pero Dios puso ese confort y consuelo, decía, mira, yo te llamé, así que tú tranquilo, ¿no? Te pregunto, profe, porque capaz que eso pasa en el corazón de muchos ahorita, alrededor del mundo, no solo en Río Grande. ¿Sabes? Como están diciendo como, sí estoy aquí, estoy estudiando como en obediencia, pero no plena, porque mi corazón tiene algo todavía que digo, tengo miedo, ya, tengo miedo de dónde ir, qué voy a hacer, cuarto año, quinto año en algunos lugares. O sea, eso, Sí. ¿cómo quitamos el miedo? Yo creo que tiene que ver El miedo con, al llamado. con el hecho de entender y estar seguro que Él te llamó. Sí. Porque al final yo sí quería, o sea, estaba entusiasmado de hacerlo, me encantaban las clases, mi relación con mis compañeros, un contexto muy distinto al mío, me adapté rápido a la cultura, amé la cultura boliviana, pero el temor era estar seguro que Dios me llamó para no perder mi tiempo, ¿no? Y saber que si iba a ocurrir algo, Él se iba a hacer cargo. Ujú. Entonces cuando Dios puso esa paz y yo te llamé, era como decir, ok, entonces tú tranquilo, Él se va a hacer cargo. Y luego pude ver a Dios poniendo piezas, enseñando, probando. Por ejemplo, fue interesante porque cuando yo llego, uno de mis profesores, el hermano Larry Windle, Oh. ¿no? Entonces yo lo conozco, lo tengo como profesor. Claro, lo llamaban Lauro ahí en Bolivia. ¿Lauro? Windle. ¿Por Larry? Sí. Lauro. Hermano Lauro. Hermano Windle. Lauro Windle. Entonces, Sí, ahora, para los que están escuchando, es el presidente de Río Grande. De Río Grande. así sí, es. Y es interesante porque lo tuve como un trimestre más o menos dando la materia de 1 Corintios y luego él ya las últimas clases ya no se va. Yo supe en ese momento que se iba
porque había otro ministerio que lo necesitaba o lo habían invitado a otro ministerio. ¿Y eras al nivel solo profesor en Bolivia? ¿Sí? Claro, él estaba, enseñando creo, clases. encargado o algo así de la misión, pero daba algunas clases. Ah, ok. Entonces ahí lo conozco. Y ya, pero ahí pasé 5 años en Hebrón, conocí a Leticia, vino para estudiar, quería ser misionera. Luego yo entendía que el Señor me llamaba hacia las misiones. Nos casamos y Dios nos puso en nuestro corazón volver a Ecuador y estuvimos sirviendo allí por 13 años. Siendo pastor, ¿cierto? Pastor, empezamos como pastor de jóvenes, luego empezamos en la movilización misionera. nuestra ¿Cómo se llamaba la iglesia donde Unión pastorearon? Misionera Evangélica, que era la iglesia donde yo nací, ¿no? Ujú. Y ahora hay mucho más para escuchar en eso de Ecuador y también de la conexión con Río Grande, o cómo pasó eso, porque vinieron unos de tus discípulos primero. Así es. Entonces, Pero espera, ya hemos llegado a la mitad, Ajá. entonces una pausa breve y ya regresamos. Gracias por estar con nosotros. Para conocer más de nuestro seminario, puedes seguirnos en nuestras redes sociales como @Seminario Bíblico Río Grande y en nuestro sitio web como riogrande.edu. Continuamos con Entre Hermanos. Profe, estábamos en la parte de que conoció al hermano Larry en la escuela y también siendo estudiante conoció a su esposa. ajá. Cuéntenos un poco sobre esto. ¿Cómo fue ese encuentro amoroso, divino? Sí, yo siempre bromeo porque estando yo ya un año, Leti llega, en resumidas cuentas, ella llega solamente a visitar a unos amigos que estaban estudiando argentinos ahí en Hebrón, y ella va por visitarlos, pero ella siempre quiso prepararse para salir como misionera. Su iglesia no apoyaba mucho esta idea porque era el pastor y los líderes más de la idea de hay necesidad aquí, así que luego podemos pensar afuera. La historia corta es que ella llega solamente para visitar a estos amigos y luego ya llega con el interés de prepararse. Entonces, llega y quería ir a un programa muy rápido para salir como misionera a la India. Yo siempre bromeo que ella iba por un año y de pronto me vio y dijo, ok, póngame en el programa más largo. Y esa es mi versión de la historia, sí. pero ella tiene la real. Pero Hay bueno, otra verdad. hay otra Hay un verdad, mundo sí. paralelo. Y la cosa fue que ella era muy clara en cuanto a misiones. Y yo entendía que era un llamado hacia las misiones, hacia la gente no alcanzada, pero iba descubriendo en el camino de qué manera, qué forma, dónde. El asunto es que luego me interesa ella y se lanza un programa prototipo de misiones por radio, ¿no? Un programa de misiones radial, había un prototipo de radio y yo empiezo un programa de misiones. Empecé con una compañera del seminario que al final no pudo y yo no tenía y quería hacerlo con alguien. Entonces le pregunto a Leti si ella tendría interés de hacerlo y claro, al ser misiones, yo no le agradaba mucho hasta ese momento, pero como era misiones, ella dijo yo acepto, ¿no? Entonces me acuerdo que creo que nuestra primera cita fue ahí en nuestra radio, era un cuartito pequeño haciendo nuestro programa. Teníamos un solo oyente que era el profesor de historia que le encantaba los datos y todo eso, pero me acuerdo que yo un momento me tocaba a mí dar siempre como una meditación y un mensaje y iba a ser la primera vez estando ella. Y a mí me encanta la radio, pero yo creo que yo necesito ver a la gente, a la audiencia, interactuar. Y empecé a compartir y fue un desastre, ¿no? Queriendo impresionarla, terminé siendo un desastre ahí. Pero bueno, lo que la movía a ella era eso de que era de misiones. Luego nos invitan unos buenos amigos que su iglesia iba a tener su primera conferencia misionera y nos invitan a nosotros a ayudarles, porque no tenían ni idea. Así que vamos. Y es ahí donde yo realmente puedo ver de una manera muy clara, fuera de un salón de clase o de la vida de seminario, ver su corazón hacia ello, ¿no? Y también viceversa, ¿no? Ella pudo, es lo que dice ella, ¿no? Ujú. Pudo ver realmente La pasión. la con la pasión que- y nuestro corazón para ello. Y ahí es cuando ya empezamos a hablar y a orar. Pero la condición de ella era, yo no quiero casarme con un pastor, yo quiero salir al campo. Entonces, cuando nosotros nos casamos, después que graduamos, al siguiente día nos casamos, unos días después estuvimos en Argentina, fuimos para Bolivia, para Argentina a conocer a su familia, luego volvimos a Ecuador y estuvimos sirviendo ahí.
enfocado en la movilización misionera. Empezamos como pastor de jóvenes y adolescentes y era el grupo que empezamos a movilizar. ¿Qué hacía exactamente? ¿Cuál era su función como movilizador en esa iglesia? Cuando nosotros hablamos con que era mi pastor en ese tiempo, el tema de misiones no era muy claro porque el paradigma que él tenía, aunque era un hombre de Dios y tenía gran pasión por los perdidos, era ¿de dónde vamos a levantar sustento para enviar un misionero si ni siquiera hay para nuestra acá? propia iglesia? Exactamente. Entonces, pero empezamos con adolescentes, hicimos campamentos misioneros, los llevamos a viajes de evangelismo, a estar en otras comunidades. Y como a los padres les interesaba o tenían que llevarlo, eso también llevó a los padres a tener interés en eso. Uh-huh. Luego la iglesia empieza a plantar iglesias. Entonces fuimos parte del equipo, del comité de misiones, y nuestra iglesia planta una iglesia ahí a otra ciudad, unos 40 minutos. Y luego, después de un par de años, decidimos, el Señor nos movió para salir a plantar una iglesia, de donde, para los que lo conocen, es David Illescas, ¿no? Uh-huh. Entonces, y es la iglesia donde el Señor nos permitió estar por 4 años plantando esa iglesia. Durante ese tiempo ya los chicos que habían conocido al Señor, estaba por ejemplo Bolívar, que ya llega a su juventud y decide servir al Señor y viene al seminario. Entonces, como iglesia teníamos el plan de enviar a estudiantes a prepararse a los seminarios para que vengan a reforzar las líneas que regresen. teníamos. Exacto. Y luego también la línea de pastores, por así decirlo, luego ir a capacitarse. Teníamos el proyecto de sacar mi maestría, ¿no? Después de un tiempo, cuando los chicos regresen y todo eso. Digo esto porque tiene que ver con nuestra conexión con Río Grande. Uh-huh. De pronto, cuando ya este grupo de chicos viene, bueno, fue primero Bolívar, nos invita a una de las iglesias acá en el norte, en Minnesota, para unas conferencias misioneras, y nosotros vinimos a visitar la iglesia donde estaba Floyd. Fue nuestra primera vez visitando esta iglesia. Siempre ellos enviaron equipos a Ecuador para colaborar allá. Y cuando estamos allá me dice Floyd, ¿por qué no vamos a visitar a Bolívar? Ya que estamos acá, vamos a Texas. A Río Grande. Entonces tomamos un vuelo a San Antonio y nos vinimos. Llegamos a visitar a Bolívar, compartimos con él, conocimos dónde estaba, muchos de sus profesores. Y él me dice, ¿quieres conocer al presidente? Y yo le digo, claro, me encantaría. Y claro. Y no sabía. No, estoy percibiendo que no sabía. Cuando yo voy a la oficina y entro y lo veo al hermano Larry, Sí. y le digo, ¿usted es el presidente? Y como eso de, No. ¿qué haces tú aquí? Y así, ¿no? Entonces, le digo, hermano Lauro, dices, bueno, sí, me decía él, me llamaban ya no Lauro soy Laura allá. aquí, ya no soy Laura aquí. Aquí me llaman Larry. Dice, bueno. Y ahí tuvimos la oportunidad de conversar, le conté mi deseo de poder estudiar la maestría. Había hecho algunas aplicaciones, pero por la acreditación no podía hacerlo. Yo quería hacerlo presencial, la maestría 1 año, 2 años, y luego volver a la iglesia y continuar. Y él me presenta esa opción de Río Grande de convalidar un porcentaje de mis materias para sacar el bachelor y luego continuar. Entonces, cuando volvemos a Ecuador, hablamos con mi esposo, lo presentamos en la iglesia y los hermanos dicen sí. Entonces, nuestro plan es ir 1 año, tomar aunque sea materias verano también, porque había materias en el verano, y en 1 año volver a la iglesia. Y así es como... ¿Qué año corre en esta historia? Eso fue más o menos 2016, 2017. Y fue el 2018 donde ya el Señor nos permite llegar a Río Grande, ¿no? Es interesante porque cuando fuimos a Bolivia, el primer objetivo era Río Grande, ¿sí? Pero Dios tenía otro plan. Y 2018 terminamos igual en Río Grande, ¿no? Un par de años después. Un par de años después. Interesante. ¿Cómo fue ese movimiento? O sea, porque era pastor allá, ¿tenía un cargo específico o Sí. estaba auxiliar o asistente? Después de estar en la plantación por 4 años, la iglesia nos invita a ser el pastor principal de la iglesia en Machala, ¿no? Y hasta ese momento nuestra iglesia tenía 4 iglesias hijas. Entonces el pastor principal, entonces nos movemos a Machala, y ahí estuvimos por varios años como pastor principal. Luego vino un pastor, ¿no? Viene mi cuñado, que es boliviano, estuvieron en Cuenca, y luego él viene como copastor para hacer la transición mientras nosotros venimos a estudiar. Qué bueno. El tema es que ya estando acá y para graduar,
es cuando Dios cambia los planes totalmente, ¿no? ¿Por qué, profe? ¿Y qué ¿Por qué, cambió? profe? Ah, sí. Sí, tienes que contarnos esa parte de la historia. Creo que lo entiendo un poco más ahora porque explicaste que como el deseo para misiones y que ya estaban movilizando y eso es obvio que porque ya están llegando los jóvenes aquí para estudiar, preparar y todo. Entonces ya estaban en movilización y ahora están en movilización global. Sí. Pero ¿cómo fue, ahora están, el cambio de plan? Ahora fueron movilizados. Sí, cómo no. Sí, fue interesante porque al final la iglesia, al seguir plantando, teníamos las necesidades más obreros. Entonces enviamos 3 chicos prácticamente, vinieron a Río Grande, graduaron. Bueno, el Señor los tiene en diferentes lugares sirviendo, gracias a Dios. Y otro fue a Bolivia. Entonces la iglesia tenía 4 personas estudiando y luego nosotros que nos sumamos a. Entonces el plan nuestro era venir un año y volver. Pero antes de graduar, hablo con Eduardo Calleja y hay la invitación por parte de la escuela para quedarnos. Y la verdad, nuestra respuesta inmediata fue no, porque teníamos el compromiso de volver. Entonces, en un momento hablando con Lalo, le digo, mira, me encantaría, pero creo que este momento Dios quiere que volvamos. En todo caso, tal vez la opción sería después de volver y un tiempo estar allá, regresar. Digo, pero va a depender de Dios. Entonces, aunque nuestra respuesta fue no por ahora, resulta que eso fue en el 2020, cuando yo ya gradúo y viene lo del COVID. Entonces, por lo del COVID, yo no puedo regresar a Ecuador. Usted es un graduado de Río Grande COVID. En pandemia, ¿sí? Generación COVID, no tuvimos cena con de mascarilla, graduación, todos separados, sin mascarilla. Cada comiendo en su casa en Zoom. Sí, fue... Siempre decía el hermano David Loyola, decía, ustedes son una generación inolvidable. Y sí, fuimos la generación COVID. Sí. Entonces, pero en ese tiempo, entonces no pude volver. Entonces Lalo me dice, ¿por qué no haces el OPT mientras se abre? ¿Vuelves o Dios decide qué? Pero en el 2019 yo voy para Filipinas. Jerry me invita a Filipinas. Voy con la idea de que nosotros, parte del plan de la iglesia era un día enviar nuestro primer misionero sostenido por la iglesia. Y nosotros queríamos ser esos misioneros. Entonces, cuando voy a Filipinas por un mes, Leti vuelve a Ecuador porque los niños eran pequeños para el viaje. Y yo me quedé encantado, ¿no? Cuando llego a Filipinas, una de las cosas que ocurrió era, ¿por qué no habemos más latinos en el campo? ¿No? Y como que se rompió esa barrera de muy lejos, imposible llegar, pero no, se puede, si Dios es la voluntad de Dios. Pero la cosa fue que de pronto, ya el día para venirme, Jerry todo el tiempo hablando de venir a Filipinas, que es barato, que se puede y cosas así. Él ese día, esa noche, fuimos a comer juntos y me dice, yo no creo que Dios te quiera acá. Entonces le dijo a Jerry, pero ¿para qué me hiciste venir entonces? Casi no escuchamos eso. O sea, casi... Entonces, y bueno, la inquietud de él fue, dice, porque si ustedes vienen van a estar acá, pero Dios creo que quiere más en la movilización y que puedas ayudar a otros a que puedan venir. Y ahí en esas conversaciones empieza a ver ya en conversación lo que era el proyecto de Global, ¿no? De movilizar a la iglesia latina para enviar a sus propios misioneros. Y realmente eso fue lo que me cautivó, ¿no? Entonces, y ahí empezamos a ir desarrollando junto con el Aya, ¿no? El presidente también tenía esto en su corazón. Y empezamos a trabajar en eso. O sea, me encantó. Era como hacer en macro aquello que Dios nos había estado enseñando y haciendo en la iglesia en Ecuador. En Ecuador, sí, en la iglesia local. Por eso dije como de movilización allá a movilización global. Más grande, sí. Proyecto. Exacto. La invitación inicial para Río Grande, ¿de qué fue? ¿A qué se porque era, creo, más con el tema de apoyar el ministerio práctico, ¿no? Y algo así. Me gusta la enseñanza, pero no me veía con el tema de enseñando, de ser maestro. Y sí, la idea de con los estudiantes, estábamos en ese tiempo, cuando yo estuve estudiante, estuvimos trabajando en lo que era replantar la iglesia en Indian Hill, y eso me encanta el tema de la plantación también. Y me entusiasmaba eso, ¿no? Pero cuando ya vino esto de Global fue lo que... O sea, esto es lo que toda la vida Dios
nos ha estado. En esta iglesia en Ecuador hicimos conferencias misioneras, involucramos a otros. Incluso antes de venir, la denominación nuestra o asociación nuestra me habían pedido a mí desarrollar un proyecto para involucrar a toda la denominación en las iglesias en misiones. Que yo lo hice, lo presenté, pero nunca lo pude desarrollar porque yo vine para estudiar. Entonces, entendimos, es esto lo que Dios quiere. Yo tengo una pregunta. ¿Qué es Río Grande Global? Solamente porque dijimos global ahorita y nosotros entendemos, pero para la comunidad... Todavía es nuevo, todavía es en el inicio, aunque está creciendo y establecido, pero si de los quizás conocen a Radio Esperanza o el seminario, pero una breve explicación de lo que es. ¿Qué es Río Grande Global? Sí. Río Grande Global es un ministerio de Río Grande Bible Ministries que busca capacitar, entrenar, empoderar a la iglesia latinoamericana para el envío de sus propios misioneros al campo. ¿Sí? Es un ministerio que conecta a otros ministerios, ¿no? Porque en el proceso era la idea de ¿qué va a ser global? Otra agencia misionera, otra agencia movilizadora, otra agencia de capacitación, y porque había como muchos entes involucrados, ¿no? Los intereses de la agencia, las iglesias locales, el mismo seminario. Entonces, una de las cosas que observábamos era que muchos chicos llegan acá con un claro deseo de ir al campo misionero, pero sus iglesias o no entienden la visión, no abrazan la visión, y tampoco algunos no están dispuestos a enviarles. Entonces, ¿cómo hacen ellos para ir al campo? ¿No? Entonces, nació la idea de cómo nos acercamos a los pastores, cómo hablamos a ellos. ¿Cómo les explicamos? Sí, porque es un lenguaje distinto, ¿no? Siempre bromeo, ¿no? Obviamente fui pastor y entiendo el trabajo difícil que es y amo mucho, respeto mucho el trabajo pastoral, pero es como otra cultura, es otra gente, ¿no? Pero cómo hablar su idioma, cómo hacer entender a ellos que no estás perdiendo tu gente cuando lo envías al campo, ¿no? Porque es cierto, es fácil, por ejemplo, para alguien decir, ven, recluto a este misionero que está listo, preparado y capacitado, pero fue el pastor el que invirtió su vida en ese joven al buscarlo, discipularlo, caminar con él, si cayó en pecado, restaurarlo. O sea, inviertes tu vida en la gente. ¿No? Dámelo, yo lo que necesito acá para mi ministerio. Cuando vos lo estás formando para tu liderazgo en la iglesia. Entonces, si de por sí ya es difícil, algo que aprendí durante este tiempo es, si de por sí es difícil formarlo para la iglesia latina dar dinero, sí, es mucho más difícil dar a tu mejor gente, ¿no? Entonces, con Global es ayudar al pastor, hablar su lenguaje para hacerle entender, no estás perdiendo tu mejor gente, estás invirtiéndolo para lo eterno. Para el reino. ¿No? Y Dios te va a proveer más, si eres un buen mayordomo, de dar a tu gente, aunque vayan otros ministerios, otras iglesias, que fue algo que mi iglesia entendió. Cuando yo comuniqué a la iglesia el deseo de quedarnos, no les gustó mucho. Los líderes no estaban muy de acuerdo. O sea, hay proyectos en mente, pero nosotros era decirles, pero no es idea nuestra, es el deseo de Dios. Obviamente habían de hermanos, hermano, usted se quiere quedar por el sueño americano y nos olvida a nosotros y cosas así. Sí. Hasta que la iglesia entendió que no, era dar su gente para lo que Dios quería hacer. Y Dios se encargó de proveer otros líderes y levantar otros líderes y cosas como esa. Es bien interesante ese tema porque hasta en el fútbol, bueno, en el deporte se mira, ¿no? La preparación, quién te la da. Y eso se ve así también, o sea, como lo das, pero para un proyecto más grande, para la persona. Así es. Y en este caso sería para el reino de Dios. Algo que aprendí como cuando jugaba era... Cuando vos aprendes un deporte, tienes el profesor o el coach, el entrenador formador, el que te lleva del inicio a desarrollar tus talentos y eso, ¿no? Y de pronto cuando pasas a un equipo o pasas a una selección, está un coach que sabe, pero toma de lo que alguien trabajó. Y a veces estos formadores no tienen el reconocimiento que tiene el otro. Los gastos formativos se le llaman. Exactamente. Y a veces lo que pasa con los pastores, ¿no? Entonces, es la idea de Global de hacerles ver más allá de nuestra propia iglesia, de lo que Dios está haciendo en el mundo y cómo quiere usar su iglesia en el mundo. Pero también el hecho de decir, Dios te usó para levantar a estos hombres, estas mujeres, estas personas, que Él quiere usarlos en otro lado, ¿no? O sea que Río Grande
Global es la parte afectiva. Le da el abrazo al pastor y le dice, todo va a estar bien. Sí. Estamos enviando gente, pero ¿ustedes colocan a la gente o la iglesia decide dónde va a ir? ¿Cómo funciona esta parte? La idea de Global es capacitar, entrenar a la iglesia, a sus líderes, porque para preparar a sus misioneros está el seminario. Uh-huh. Entonces nuestro enfoque es la iglesia, ¿no? Que ellos puedan salir por su iglesia, trabajar con agencias misioneras, que su corazón esté con la iglesia local, no tomar a sus misioneros, sino cómo te ayudamos a ti a enviar a tu gente y a sostener a tu gente. Global no define dónde van a ir, es la iglesia y donde Dios quiere mover esa iglesia a ir. Pero hay muchos recursos de agencias o ministerios que la iglesia local desconoce. Entonces la idea de Global es decirles, mira, aquí hay recursos muy buenos para tu iglesia, para tu visión, para la gente. visión que tienes. Exactamente. Y eso ayuda a ellos para poder hacer el envío. O sea que Global viene, perdón, solo quería, Global viene a ser un puente entre la iglesia, agencia misionera, como un catalizador, el proyecto campo. Destino y armar, pues a veces son entidades y eso lo vi aquí cuando vine, que es como todos diciendo aquí, pero es como, pero en mi iglesia no estoy seguro. Entonces ustedes hacen como esa, concatenar las ideas de decir, tú quieres ir aquí, él quiere ir allí, aquí está esto que te puede servir, y empujar a la persona hacia el destino que están planeando, hacia el plan que han hecho, ¿no? Exacto. Porque cuando el pastor puede ver que tu intención no es... Al principio de Global siempre nos preguntaban, ok, ¿y cuánto cuesta esto? ¿Y qué ganan con esto? Uh-huh. Es como que hay detrás de... Sí. Y sí, he sido pastora y a veces pasa eso, ¿no? Te vienen a ofrecer algo, pero siempre hay algo a cambio, ¿no? Sí. Pero algo interesante que hablamos con el hermano David, por ejemplo, es... Yo tenía experiencia en algo de movilización, pero prácticamente yo fui pastor. Cuando el hermano David Loyola viene a ser parte de Global, una de las cosas que conversamos, decía, yo no sé qué Dios quiere porque yo no soy misionero. Yo no fui misionero, para mí esto también es nuevo, pero en cambio empezamos a observar la idea pero conocemos un poco el corazón del pastor. Entonces cuando el hermano David hablaba de enamorar el corazón del pastor de una manera real, honesta, encontramos la respuesta del pastor en confianza, decir, oh sí, nos gustaría. Por ejemplo, ahora vamos a ir a Bolivia para una conferencia misionera porque quieren ya enviar su primer misionero el próximo año. Y el pastor nos decía, ok, ¿qué agencias nos recomiendan? ¿Con quién podemos trabajar? O sea, generamos esa conexión de confianza para decir, ok, ¿con qué Sugiéreme. agencia? ¿O con qué recurso? ¿Por qué? Porque pudimos llegar al corazón del pastor, ¿sí me hago entender? Entonces, sí. Es una manera y se puede decir o clarificar que Global, Río Grande Global, no es un departamento del seminario, es un ministerio aparte del seminario. Entonces, independiente. Sí, trabajan juntos o en conexión, pero no son... no es como simplemente una oficina o departamento del mismo seminario. Ahora estamos al final del podcast, porque se acabó. Pero quería preguntar, ¿dónde te imaginas en 5 o 10 años? Y aparte de eso, ¿te imaginas algún día en el campo misionero? ¿O crees que de aquí adelante toda la vida es en movilización? ¿O qué piensas? Pero creo que podríamos comenzar la respuesta diciendo qué estás haciendo ahorita. Aparte de Global, hay un proyecto personal. ¿Qué estás haciendo ahorita? Y eso, la proyección a... Siempre hemos visto que Dios nos ha movido a relacionarnos con la gente incrédula, con el no creyente. Por eso nos gusta mucho el tema de plantación, nos gusta mucho hacer relaciones con gente no creyente. Tenemos un círculo ahora de amistades con gente no creyente y nos gusta mucho eso. También con el tema de misiones transculturales. Algún día queremos salir al campo, ¿no? Seguimos nosotros en conexión con nuestra iglesia en Ecuador. Y algún día nos gustaría salir al campo a través de nuestra iglesia. Hoy Dios nos tiene acá en Río Grande y ha sido una bendición. Desde que llegamos a Río Grande he conocido más gente en toda parte del mundo que jamás hubiese conocido desde Ecuador. Puedo decir que tengo más conexiones con gente en todo el mundo, con otros ministerios. Dios amplió. Yo una vez le decía al hermano David Lop, yo vine con un llamado hacia misiones. Pero en Río Grande vengo a adquirir una visión global.
Y es muy distinto, ¿no? Porque a veces uno escucha en las iglesias en Latinoamérica, no, misiones, pero a veces no es global. Es local. Sí, es local, misión es local, ¿no? Es mi iglesia hace esto, mi iglesia y es mi reino y mi propio. Pero algo que estamos aprendiendo mucho con lo de global y en Latinoamérica es que a veces puede haber ciertas diferencias, pero podemos trabajar juntos. Hay iglesias y ministerios que tienen cosas que yo jamás podré obtener. ¿Por qué no las compartimos? Y eso es lo que me encanta de Río Grande Global. Y creo que una de las bendiciones que tiene estudiar en el seminario es que si vos eres abierto a lo que Dios quiere mostrarte, no solo en el salón, sino con los maestros, los viajes, es que tú te vas a salir de aquí con una visión mucho más global. Y creo que tener una visión global es aprender a trabajar con otros, aunque hayan diferencias. Es amar otras culturas que no necesariamente es la tuya o es muy diferente a la tuya, ¿no? Es aprender a hacer partnership, ¿no? A tener conexiones. No decir, mira, yo no tengo esto, pero conozco a alguien que sí lo sabe. Uh-huh. Y eso lo vine a aprender acá. Uh-huh. Y hay recursos que yo no hubiese conocido si no hubiese venido. Pero siendo pastor, por años en Latinoamérica, sé que son recursos que serían muy útiles acercarlos a la iglesia local en Latinoamérica. Entonces, si nos vemos en algunos años en el campo, creo mucho en la visión de global, ¿no? De movilizar. Como decía Billy, si bien es cierto, no pertenece al seminario en sí, tiene mucha conexión, porque gran parte de nuestro equipo movilizador son los estudiantes en su viaje en el verano, porque gran parte de nuestra conexión van a ser exalumnos, uh-huh. ¿no? Algo que Río Grande Global tiene apenas 2 años, o algo así, pero el seminario tiene 75 años. Uh-huh. O sea, el seminario tiene exalumnos por todas partes del mundo. Literalmente. Y lo que Global busca hacer es, vamos a juntar todas esas piezas, porque muchos de esos alumnos son pastores. Uh-huh. Conocen el corazón de Río Grande. Y la idea es cómo ayudamos a tu gente a que vayan al campo donde Dios los está llamando. Uh-huh. Uh-huh. Así que sí, por ahora creemos que el Señor nos tiene acá. No sé por cuánto tiempo. Nos da mucho gozo poder hacer lo que hacemos. Nos encanta. El equipo de Global no es muy grande, chiquitito, pero sé que el Señor va a ir proveyendo a otros también. Sí. Pero sí. No, gracias, profe, gracias por tu tiempo y por tu amistad también, por siempre estar abierto a poder escucharnos. Sabemos que siempre tu corazón está para pastorear y somos testigos de eso también aquí en Río Grande. Así que gracias por acompañarnos en este tiempo y gracias por darnos buenas noticias sobre Río Grande Global. Amén. Y a la comunidad de Entre Hermanos, gracias por escucharnos también. Les invitamos a que puedan darnos like, dejarnos su comentario y también si quieren sugerir temas o personas, también estamos abiertos a poder leerlos. Bendiciones.